El día 3 y 4 de abril, en el Aeropuerto Nacional Perales, el vigilante de seguridad permitió el ingreso a 51 vehículos y dos motocicletas particulares para participar en carreras automovilísticas denominadas piques. El procesado actuó con conocimiento previo y pues facilitó el acceso de los vehículos y sus conductores e informó a sus compañeros de labores que se trataba de un evento autorizado. El procesado manipuló 6 cámaras de vigilancia para evitar la grabación de la actividad ilícita enfocando puntos muertos. En primera instancia se absuelve el procesado ya que este pudo haberse sido un instrumento por otra persona debido a que no se pudo probar el actuar doloso y se generó una duda que se debe favorecer al procesado. En segunda instancia, el procesado se le condena como autor de la conducta delictiva de ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio. Y por último, ya se interpone la impugnación especial por el defensor del procesado. El interviniente en la sentencia se nos menciona que es el que permite juzgar la misma cuerda quien no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, coejecuta la conducta con quien las ostenta. Entonces quiere decir esto, que van a existir dos coautores que van a realizar este delito, que un coautor va a ser un sujeto con calidad especial, que es el servidor público, y otro que va a ser un particular. Este particular se le va a categorizar como el interviniente. En la jurisprudencia se nos dice que el sujeto quien reúne las calidades especiales que el tipo exige se le va a llamar intráneos y las otras personas que no tienen estas características se les va a llamar extraños. La jurisprudencia nos dice que la persona solo puede actuar como interviniente en los delitos con un sujeto activo calificado, es decir, aquellos en los que el tipo penal exige unas calidades especiales en la comisión de las conductas punibles con un sujeto activo cualificado, como los que se han tipificado contra la administración pública, o sea, los servidores públicos. Entonces, para dar claridad entre la diferencia entre interviniente y cómplice, el interviniente es aquel que tiene un dominio del hecho, o sea, es un autor. Se le dice coautor porque obviamente va a estar realizando este delito con otra persona que va a ser el servidor público. Lo cual el cómplice solo es una persona que ayuda, o sea, no tiene un dominio del hecho. El cómplice es quien coopera a la ejecución del hecho delictivo con actos anteriores o simultáneos, pero sin tener el dominio del hecho. O sea, básicamente el cómplice va a ser el que presta una ayuda, una colaboración al autor, pero no es imprescindible para la consumación del delito. En este caso, el vigilante, si no le hubiera permitido el acceso a estas personas pudieron haber entrado sin necesidad de tener la ayuda del vigilante. Contrario al autor, que es quien realiza el hecho delictivo, ya sea indirecta o indirectamente, o es quien induce o facilita con su participación. Básicamente es el que el autor tiene el dominio del hecho, es decir, la capacidad de decir sobre su realización y sus circunstancias, lo cual no tenía el vigilante. Él no fue el que ideó el plan para que estas personas realizaran estas carreras automovilísticas. Uno de los puntos que se discute en la sentencia es si realmente el procesado cometió el delito de ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio, la cual pues se concluye que realmente no había un riesgo jurídicamente relevante debido a que el procesado solo manipuló los ángulos y el enfoque de la cámara, en el cual nunca grabó la actividad ilícita, por lo tanto no había material probatorio. Esta descripción hace que no se encaje en este tipo penal, por lo tanto él no comete este delito. Continúo con la aplicación dogmática que le da la Corte a la sentencia SP 083 de 2023. Es el análisis y la interpretación de los principios, las normas y las jurisprudencias que sustentan el fallo. La Corte aplica e interpreta el ordenamiento jurídico colombiano para resolver el caso sometido a su conocimiento, teniendo en cuenta aspectos como la congruencia entre la acusación y la sentencia, la legalidad de las pruebas, la presunción de inocencia, la proporcionalidad de la pena de la sentencia. Bueno, tenemos que esta sentencia es una decisión judicial que resuelve la impugnación especial presentada por el señor defensor del señor vigilante, quien fue condenado por los delitos de peculado por uso en calidad de cómplice y de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en condición de autor.
Los aspectos dogmáticos más relevantes que podemos destacar de la sentencia son: la Corte aplicó el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, al verificar que los hechos y las circunstancias fácticas atribuidas al procesado en la acusación fueron los mismos que se tuvieron en cuenta para proferir la condena, sin que se hubiera producido una variación sustancial que afectara el derecho de defensa. También la Corte aplicó el principio de legalidad de las pruebas al examinar la validez y la pertinencia de los medios probatorios que se sustentaron en la condena, entre ellos los testimonios, los informes periciales, las actas policiales, las grabaciones y las fotografías. Descartó que se hubiese vulnerado el derecho al debido proceso por la supuesta falta de aportación del formato firmado por el procesado en el que se autorizaba el ingreso de los vehículos al aeropuerto, pues consideró que ese documento no era indispensable para demostrar su responsabilidad penal. La Corte además aplicó el principio de presunción de inocencia al evaluar si existía prueba suficiente y razonable para desvirtuarla. Concluyó que había prueba suficiente y razonable, pues se demostró que el procesado tenía conocimiento previo del evento ilegal, que facilitó el ingreso de los vehículos y sus conductores al aeropuerto, que informó a sus compañeros que se trataba de un evento autorizado y que manipuló las cámaras de seguridad para evitar la grabación del mismo. La Corte aplicó el principio de proporcionalidad de la pena, al determinar si la sanción impuesta al procesado era adecuada y justa. Confirmó la pena impuesta por el tribunal, consistente en 48 meses de prisión y multa equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los delitos. Consideró además que la pena era proporcional, pues se tuvo en cuenta la gravedad y la modalidad de los delitos, así como las circunstancias personales del procesado. Ya para terminar, estos son algunos ejemplos de cómo la sentencia aplica e interpreta el ordenamiento jurídico colombiano para resolver el caso sometido a su conocimiento. Según la sentencia, el señor vigilante fue juzgado como autor del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y como cómplice del delito de peculado por uso. La Corte consideró que el procesado actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de cometer los hechos punibles. Además señaló que el procesado no se acogió a ningún mecanismo de justicia transicional y restaurativa que le permitiera obtener una rebaja de pena o una suspensión condicional de la misma. Esta sentencia casa parcialmente la decisión tribunal, la condenó al señor vigilante por los delitos de peculado por uso y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por el segundo delito, pero revocó la condena por el primero, al considerar que no se demostró que el procesado hubiera obtenido un beneficio económico o patrimonial en su conducta. También redujo la pena impuesta al procesado al aplicar una rebaja por la confesión extrajudicial que realizó ante la Fiscalía.